los años, de muchos años, en la línea telefónica. Y qué gusto tengo tiempo de no saludar al gran Eduardo Huchim, periodista, ex consejero electoral, un experto en la materia. Eduardo, ¿cómo te encuentras? Y gusto saludarte. Muy buenas tardes. Encantado también de saludarte, Jaime. Muy buenas tardes. Y sí, esto que acabas de decir me parece que define muy bien una de las razones por las que hemos llegado a esta desmesura en el gasto electoral de este país, porque frecuentemente tenemos en cuenta lo que representan el INE y los partidos políticos a nivel federal, pero el hecho es que no solamente es eso, sino que en los estados se replican los gastos parecidos y entonces al gran total que cuestan las elecciones federales, habría que agregarle lo que los comicios en los estados cuestan, y también ahí los partidos políticos reciben otro financiamiento público. Y esto, pues claro, hace explicable que la presidenta diga, bueno, que las elecciones no sean tan caras, que sí, desde luego, la transparencia, la confianza, todo lo que ya sabemos que hemos ganado en cuanto a democracia electoral, eso sí, habría que mantenerlo. Pero ¿por qué tienen que ser tan caras? Creo que esto es algo, bueno, yo lo he venido planteando por años, Jaime, Lo recuerdo. la necesidad de reducir gasto electoral, y dentro del gasto electoral, particularmente el financiamiento público a los partidos políticos. Tú conoces muy bien el INE. ¿Qué se puede mejorar en el INE? El INE ha mostrado desde hace muchos años con las reformas que se han generado, pues también la eficiencia de su servicio público de carrera, de sus perfiles que han estado más allá de los consejeros que son los que van rotando. Hay mucha gente y muy valiosa al interior del INE. ¿Cómo potenciar estos 30 años de INE y cómo hacerlo mejor y más eficiente, Eduardo? Yo creo que desde luego, Jaime, el INE tiene, digamos, valores que hay que conservarlos. Ujú. Uno de ellos, desde luego, es el servicio profesional electoral, por citar uno, ¿no? Luego, desde luego, lo que tiene que ver con la transparencia en las elecciones, y ahí yo creo que tendría que hacerse un examen crítico de lo que ocurre en el INE. Porque mira, algo que les ha reprochado sus distintos contralores en su momento es que se tomó la costumbre, sobre todo en sexenios anteriores, de que para la elección, para cada proceso electoral, se contrata personal temporal para que atienda las actividades diversas que se van a hacer en el INE para el proceso electoral, pero que concluido el proceso electoral ya no hace falta. Y lo que era un señalamiento, entre otros, al anterior secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, era que terminada la elección, el personal temporal se incorporaba a la nómina del INE en forma definitiva. No todo, pero una buena parte. Y entonces se le reprochaba que eso ocurriera siempre. Cosas como estas me parece que habría que revisar. Lo mismo, por ejemplo, el costo que tienen Ujú. los materiales electorales, donde se ha constituido una suerte de oligopolio, Ujú. para que el costo de los materiales suba, y como es un mercado cautivo, digamos, pues no hay suficiente competencia, pues esta realidad que conocen bien los funcionarios electorales, es lo que habría que revisar, y ojalá se hiciera de forma conjunta el INE con la Cámara de Diputados, que es la instancia en la Cámara de Diputados que aprueba el presupuesto. Ujú. Y Eh, en ese sentido, y hablando de Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, he hablado, y conoces bien, Arturo Sánchez, he hablado con Marco Baños, he hablado con el propio Luis Carlos Ugalde, hemos hablado mucho de este tema a lo largo de los últimos días y de las últimas semanas. Eduardo, una, una, una propuesta de reforma electoral, pues obliga
a que todos se sienten a la mesa, para que todos enriquezcan, porque así han llegado estas Exacto, reformas. Cuando así Morena es. no era Morena, era PRD, le dieron mucho de lo que pedía. Hay, y ves ánimo que Morena ceda, diga, oigan señores, siéntense, porque hemos visto a lo largo de los últimos años, el sexenio de López Obrador y parte de que Morena va derecho y ellos dicen así se hace y así quiero y yo considero que esto es lo bueno y esto es lo malo porque esto está del neoliberalismo, desmarcando muchas cosas. Ahí también debemos de ver una actitud política de Des- altura de miras, ¿no, Eduardo? desde luego que sí, Jaime. Yo creo que una mala práctica de Morena es la del mayoriteo. Lo mejor, incluso para el gobierno y para el propio Morena, es que se escuchen y se tomen en cuenta los argumentos razonables de la oposición. También es cierto que de parte de la oposición, si recordamos lo que ocurría en el sexenio de López Obrador, ¿te acuerdas de aquella negatividad completa del no pasarán? Y no pasaron muchas iniciativas de parte del gobierno, pero no pasaron no porque fueran negativas, sino porque la oposición se había puesto en ese plan. Entonces, yo creo que si hay realmente un espíritu de colaboración y de trabajar y legislar para la sociedad, para el Exacto. pueblo, y no en base en intereses o solamente en intereses políticos de unos y de otros, pues van mal las cosas, ¿no? Lo mejor es efectivamente que haya una colaboración y que en esta materia de reforma electoral se tenga presente lo exitoso que han sido los distintos momentos de reforma con la colaboración y el acuerdo de todos. Por Entiendo. supuesto, esto supone que para estar de acuerdo todos, pues a todos tienen que ceder algo, Claro, ¿no? es Y no esa. empecinarse en lo suyo. Exacto. Ahora, Jaime, un aspecto que yo creo que no tiene defensa, tiene defensores, pero yo creo que no tiene defensa, Ajá. es los recursos destinados a los partidos políticos. Ujú. Es una desmesura, Jaime. En este año, los partidos políticos están recibiendo 7,300 y tantos millones de pesos. Esto es una desmesura y yo en mi columna del Heraldo de ayer Sí, lo leí. me puse a revisar el presupuesto y me percaté de que hay por lo menos 3 secretarías de Estado que reciben menos dinero que el financiamiento público a los partidos políticos. Concretamente son economía, turismo y buen gobierno, anticorrupción y buen gobierno. Juntas tienen 7,003 millones de pesos y el financiamiento de los partidos en conjunto son 7,354. Es decir, los partidos consumen más de lo que consumen 3 secretarías. Y Imagínate. claro que hay otras instancias, ¿no? Entonces hay una desmesura que de verdad, y cabe preguntarse, y por eso a este costo que tiene para la sociedad, para el contribuyente, para el pueblo mexicano, los partidos políticos, tenemos por eso mejores partidos, Claro. tenemos más Sí, democracia entiendo, en los entiendo. partidos políticos. Entonces, ahí sí yo creo que está en lo correcto la presidenta de la necesidad de reducir el financiamiento público a los Claro. partidos políticos. Eso lo vengo diciendo yo también Desde hace, durante sí, lustros, sí, ¿no? hemos seguido desde hace No mucho es, tiempo tus no, no, textos y tu análisis, sí, Eduardo. y no es nuevo. Lo que sí creo, Jaime, es que debe prevalecer el financiamiento Claro, público de los partidos. No en esas dimensiones, por supuesto, eso sí. claro. Pues Eduardo, gracias por estos minutos. Te voy a buscar, a ver si la próxima semana para seguir hablando del tema. Cuídate Por mucho, Eduardo.